Bueno, empecemos hoy con una pregunta que me surgió al revisar las fuentes. ¿El ayuno es solo dejar de comer o hay algo más profundo? Porque lo que leímos sugiere que sí, que hay bastante más. Sí, exacto. Hoy vamos a meternos en una visión particular del ayuno. Lo ven como un regreso intencional a un propósito original, dentro de un reino, dicen las fuentes. Ujú. Y la clave parece ser no tanto lo que dejas, sino a qué decides volver. Justamente. El material que tenemos propone que el ayuno es, en esencia, un acto para rechazar algo que llaman fruto corrompido. Fruto corrompido. Sí, y es interesante cómo lo explican. Este fruto vendría a ser como una independencia espiritual, ofrecida como un atajo, ¿sabes? Ajá. Una forma de desconectarse, digamos, de la fuente original. Entonces, el ayuno, visto así, busca reconectar con el árbol de la vida, que simboliza esa dependencia vital, directa, de la guía divina, del Espíritu Santo, lo identifican así. Entendido. Entendido. Ok. Entonces, para desglosar esto, según las fuentes, tenemos que ver primero su idea de nuestra composición original. Ujú. Hablan de cuerpo, espíritu, alma. Luego, ¿cómo cuentan esa tentación que ofreció independencia? Exacto. Y finalmente, cómo el ayuno funcionaría como un mecanismo para restaurar esa dependencia original que consideran clave. Mira, lo fascinante aquí es la base conceptual que presentan. Describen al ser humano original, Adán, compuesto de cuerpo y espíritu. Y de esa unión se forma un alma viviente. ¿Ok? El rol del alma, según esta visión, es aprender del espíritu, que sería la conexión directa con Dios, y manifestarlo a través del cuerpo. Pero ahí entra la idea del atajo, El fruto prohibido. el famoso fruto prohibido. Pero fíjate, no lo presentan solo como desobediencia simple. Lo ven como una falsa imagen del Espíritu Santo. Ah, mira, qué interesante. Sí, porque ofrecía conocimiento y poder, es verdad, pero desvinculado, sin la relación, sin la dependencia de Dios. Y aceptar eso, argumentan las fuentes, fue lo que rompió la conexión original. Promovió una autosuficiencia que ellos ven como, bueno, como perjudicial, corrompida, dicen, porque separa de la fuente de vida. Y ahí justo ahí es donde entra el ayuno. Si seguimos esa lógica, entonces ayunar se vuelve el acto simbólico y práctico también, ¿no? De devolver ese fruto. Exacto. Es como decir activamente, no quiero esta independencia, este atajo. Y eso cambia todo, ¿no? Porque ya no es solo, no comer. Se transforma en una declaración espiritual fuerte sobre de quién o qué elegimos depender. Precisamente, tal cual. Al devolver simbólicamente eso que llaman corrompido, mediante el ayuno, se abre el espacio, según esta perspectiva, para recibir fruto fresco diariamente directo de Dios. Fruto fresco. Sí, y no es solo una metáfora linda. Representa una reconexión real, consciente, y una dependencia renovada en la guía y provisión del Espíritu Santo. Y hay un matiz importante que señalan. Dicen que, aunque ese atajo independiente pudo dar acceso momentáneo a ciertos secretos, digamos, o habilidades, la fuente divina original ofrece una renovación constante de su fruto, o sea, sus cualidades, su carácter, para quienes eligen quedarse conectados, dependientes. Si vemos el cuadro completo, el ayuno se vuelve como un ciclo. Rechazar lo falso para poder recibir continuamente lo auténtico. Vale, entiendo. Entonces, ¿cuál sería la meta final de practicar el ayuno de esta forma? Tan profunda. ¿A dónde nos lleva, según estos textos? Pues mira, lo describen como el camino para desarrollar lo que llaman hijos de Dios poderosos. ¿Poderosos en qué sentido? Personas que manifiestan activamente ese reino, que entienden como la esfera de influencia divina en el mundo. Pero aquí está el giro clave, me parece. A ver. Esto no se logra buscando poder por el poder mismo, sino a través de esa dependencia espiritual que se restaura. Se trata de gobernar o de influir con el fruto divino, es decir, con el carácter, la sabiduría, el amor,
que nacen de esa conexión, no simplemente con fuerza o habilidad externa, ¿se entiende? Sí, sí, se entiende perfectamente. Es gobernar desde el ser, no solo desde el hacer o el tener. Exacto. En resumen, esta visión nos presenta el ayuno no como una simple penitencia o privación, sino como una disciplina espiritual muy activa, Ujú. con un doble propósito, diría yo. Por un lado, desmantelar esa forma de independencia espiritual, que ven como un atajo dañino. Ajá. Y por otro, restaurar y fortalecer una dependencia que consideran fundamental en la guía y provisión de Dios, identificada específicamente con el Espíritu Santo. Entender el ayuno desde este ángulo, sin duda le da una dimensión muy diferente. Lo conecta directamente con un propósito que va más allá de lo personal, ¿no? Totalmente. Participar en manifestar ese reino espiritual, pero con un énfasis muy claro en que el carácter, ese fruto cultivado en dependencia, es más importante que la mera demostración de poder o de influencia, Sí, así es. Y esto nos deja con una reflexión interesante, ¿no crees? definitivamente. Nos invita a pensar sobre esa tensión entre la dependencia espiritual y los muchos atajos de independencia que quizás encontramos en tantas áreas de la vida. Claro. Más allá de lo estrictamente teológico, ¿qué podría significar en el día a día esa distinción que hacen las fuentes entre operar con fruto, o sea, con un carácter formado en conexión, y operar solamente con poder o habilidad, pero desligada de esa fuente? Es algo sobre lo que quizás valga la pena, meditar un poco más. Una pregunta importante que queda flotando.